Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «¿No tienen vino?». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. El episodio que nos relata el Evangelio de San Juan, por el cual el Señor manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él, es decir, la transformación del agua en el vino en el marco de un banquete de bodas, nos lleva a otra mesa, la de la última cena, en la que el mismo Señor, entonces llegada así su hora, hará del vino su sangre. Esta es la analogía que se nos presenta: agua en vino en Caná, vino en sangre en Jerusalén. Sin embargo, hay que notar que no se trata de lo mismo, porque la analogía dice de similitud y de diferencia. Semejanza en cuanto hay transformación de agua en vino en un caso y vino en sangre en el otro. Algo que no era antes es luego. De semejanza porque a lo primero lo llamamos milagro, algo que vemos, que se hace evidente, porque antes había agua y ahora hay vino. Lo segundo no es milagro, es un misterio. El milagro se ve, el misterio no. Después de la consagración del vino, seguimos viendo y gustando vino, y sin embargo ya no lo es. Para los sentidos es vino, pero no para la realidad de la fe. Los sentidos nos engañan, la fe no. En tantum ergo sacramentum, que es como a veces llamamos tantum ergo, que es como comienzan los 2 últimos versos del himno Pange Lingua, compuesto por Santo Tomás de Aquino, se dice: «Prestet fides supplementum sensuum defectui». O sea, la fe suple el defecto de los sentidos. Es la fe la que nos permite percibir la realidad oculta que trasciende a las mismas cosas. Esta fe la confirma y también la ayuda los miles de milagros eucarísticos que Dios nos ha regalado y regala a través de los siglos. En cuanto al marco del relato, que son las mismas bodas de Caná, hay que decir que aún hoy las fiestas de bodas en las culturas del Medio Oriente se prolongan durante días. Faltar el vino es una tragedia. ¿Por qué? Porque todos los invitados recordarían que en aquella boda le faltó el vino. Es decir, equivale al fracaso y a la ignominia. La Santísima Virgen, atenta siempre a las necesidades de los demás. Recordemos con cuánta prisa fue a ver a Isabel, a acudirla, porque su pariente estaba esperando un hijo y ya era una mujer grande en años, y apenas lo supo, partió. Pues ahora intercede ante el Hijo. ¿Cuántas veces no habría intercedido por otros? María es desde siempre intercesora nuestra. ¿Y por qué es purísima? Porque es madre. Es nuestra abogada.
como también nuestra mediadora y desde luego corredentora. ¿Cuántas vidas iban al fracaso hasta que María intervino? Ella le dice a su hijo, haz algo por él, por ella. Mira que no ve salida en su vida, que tomó por el camino equivocado, que se acabó el vino de la alegría de vivir. Jesús la escucha y obra el milagro de la conversión. En esos casos, la conversión no del agua en vino, sino de una vida perdida al encuentro con la salvación. El milagro lo realiza Jesucristo porque lo propicia, o más bien lo impulsa, su madre. Más precisamente, la fe de su madre. Ella no se echa atrás por la aparente negativa. En esta versión se lee, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? En otras, ¿qué a mí y a ti, mujer? Es decir, ¿qué tenemos que ver nosotros? La Santísima Virgen ignora la objeción, no se amedrenta y con la audacia propia de su fe y del profundo conocimiento de su Hijo, sin titubeos, se dirige a los servientes y les dice, haced lo que Él os diga. Con esas palabras, las últimas palabras de la Santísima Virgen en las Escrituras, adelanta la obra del Señor y Jesús obra el milagro. En las bodas de Caná se trata de un milagro en que Jesús muestra su poder sobre la materia, poder que solo puede ser divino y no ilusión mágica. Ese mismo poder es el que obra el misterio en el cenáculo de Jerusalén, por la eficacia de sus palabras. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, haciendo que el pan se vuelva su cuerpo y el vino su sangre. Estas son las mismas palabras que el Señor dice por medio del sacerdote que oficia los santos misterios. Y en cada misa, nuevamente, se hace presente el Señor en su humanidad y en su divinidad. El milagro, como el de Caná, se revela a nuestra inteligencia mediante los sentidos y siempre que la mente no esté obnubilada, como para negar la evidencia, porque eso también ocurre. El misterio, en cambio, se manifiesta revelándose a nuestra fe. El misterio eucarístico es como el misterio de Cristo, que es una figura accesible en tanto hombre, pero su persona divina permanece en el misterio, al que solo podemos acceder por medio de la fe. Creen los primeros discípulos en él porque han visto la autoridad de quien puede hacer una nueva creación de la materia, del agua, vino. Es un signo del poder de hacer nuevas todas las cosas. La Madre del Señor cree no tanto por lo que haya visto de su Hijo, sino más bien porque en ella habita la plenitud del Espíritu. Esa misma plenitud que le hizo llena de gracia. Esa plenitud de donde salió el sí al proyecto de Dios, sin condiciones, absoluto, gozoso y permanente. Siempre Dios y la Virgen a su Hijo, siempre, absolutamente siempre. Ella es la mujer de fe, la madre de los creyentes. Conoce sin dudas el poder de su Hijo sobre todas las cosas, pero antes conoce el poder de su amor divino. Jesús, después de hacer del pan su cuerpo y del vino su sangre, ordenó a sus discípulos, haced esto en memoria mía. Y los hizo sacerdotes. María, Madre de la Iglesia, nos dice, haced lo que Él os diga. Los milagros que Jesucristo obra son, como los llama muy justamente San Juan, los llama signos, no milagros. Son signos de su poder divino y de su misericordia. Signos del reino de Dios que debe venir y que ya está aquí. Esto lo conoce María, su madre, y sabe también que este reino viene por la fe. El Señor nos pide fe para obrar el prodigio. Por la fe, podemos decir, se libera el poder de Dios. Dios está esperando esa fe para obrar. Por la fe en el misterio de la Eucaristía, el Señor obra en nosotros y en otros milagros. Entre muchos, el más importante de la conversión, de la salvación de una persona. Tu fe te ha salvado.
Esto son las palabras que encontramos en los evangelios cuando el Señor cura a alguien. Hay que decir también que los discípulos creen en Jesús por la fe de María, que impulsa al Señor a manifestarse. También nosotros debemos hoy, con nuestra fe, impulsar a otros a creer. Debemos comunicar la fe en Cristo y en su presencia en la Eucaristía, dar testimonio de ella. La salvación de la humanidad no viene del mero empeño humano, sino de la fe en el único Salvador. Hoy estamos llamados no solo a creer en su presencia real, única, verdadera en la Eucaristía, sino a dar testimonio de nuestra fe, de nuestro amor por ella. La mejor manera de dar ese testimonio es adorando, y adorando sin interrupción, como respuesta en el tiempo hacia aquel que no deja de amarnos de amor eterno, que no deja de ser Dios. Hoy la Santísima Virgen nos llama y nos impulsa a la fe en Jesucristo en la Eucaristía, a enamorarnos de Jesús en la Eucaristía y adorarlo sin interrupción. Hoy la situación del mundo está fuera de todo control y toda solución humana, aunque no parezca. Solo una intervención divina cambiará las cosas. Solo Jesucristo tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Y ese poder se ha de desatar por nuestra fe en su presencia en la Eucaristía. Ese reino de Dios ha de venir sobre la tierra y será reino eucarístico. Y la adoración perpetua mucho tiene que ver con ello. Cada capilla de oración perpetua es una puerta que estamos abriendo al cielo, porque nos unimos a los ángeles y a los santos en adoración ininterrumpida. Sigamos a María que nos lleva a Jesús. Enamorémonos de Jesús, de la Eucaristía. Adoremos y no temamos a nada. No temamos a los tiempos que ya están aquí. Este año será de muchos grandes, graves acontecimientos, pero no ha de faltar la gracia de Dios para aquellos que lo aman. Oración, penitencia, reparación, resistencia. Antes de los confinamientos, la Santísima Virgen advertía desde Medjugorje: hijitos, vendrán las pruebas y ustedes no serán fuertes, y el pecado reinará. Pero si son míos, vencerán, porque su refugio será el corazón de mi Hijo Jesús. No dice mi corazón, el de su Hijo. Claro que es el de ella también, porque ella nos lleva al corazón de Cristo. Y sigue diciendo: por eso, hijitos, regresen a la oración, hasta que la oración se convierta en vida para ustedes, de día y de noche. Ese mensaje lo dio el 25 de julio del 2019. Y vinieron las pruebas, pero atención que no terminaron. Ese fue solo el comienzo de los dolores de parto. Quienes rezan se dan cuenta que la atmósfera está enrarecida. Y no me refiero a la meteorología, aunque también esto se cumple en ese plano. Se viene una falsa paz. El anticristo está asomando. En el orden de la Iglesia, otra comunidad fecunda en vocaciones y fructífera en apostolados está siendo comisariada. Recordemos que todo empezó con los franciscanos en la Inmaculada. Alguna noticia de tantas pésimas nos trae aires de esperanza y alegría. Un sacerdote negó dar la comunión a un alcalde que vivía con otro hombre. Bueno, gritos en los infiernos de políticos y medios. La noticia esperanzadora en todo esto es que el obispo apoyó a su sacerdote. En el anterior mensaje nuestra Madre pidió rezar día y noche. Otro llamado de paso a la adoración perpetua. De día y de noche, en la adoración perpetua suben himnos de silencio a Dios. En Akita, Nuestra Señora le dice a Sor Agnes Sasagawa, en su último mensaje, que fue el del 13 de octubre del año 73, que Dios castigará a toda la humanidad si los hombres no se arrepienten y mejoran. Y luego anticipa que iglesias y altares serán saqueados, lo que vemos que se está cumpliendo.
La iglesia estará llena de aquellos que acepten componendas. Vaya si lo vemos. Y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. Dice, el demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. Pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, no habrá ya perdón para ellos. Y concluía diciendo, reza mucho las oraciones del rosario. Solo yo puedo todavía salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí se salvarán. Queridos amigos, está todo dicho. Siempre fieles a Jesucristo, conducidos por María.